Cuando estamos hablando de la independencia de los dedos, es un tema apasionante, muy controvertido, del que podemos hablar muchas horas y que da mucho juego. Podemos referirnos a tres cosas o nos podemos referir a varias cosas cuando estamos hablando de la independencia de los dedos. Lo primero es que podríamos hablar del diseño articular humano, cómo está diseñada nuestra mano, nuestro antebrazo, cómo son los ligamentos, cómo están cogidos los tendones, cómo es la disposición de la musculatura. Mucha gente se fija en cuestiones externas, como puede ser el tamaño de la mano, lo largo o no largo que sean los dedos o lo grueso que sean, y sin embargo nos fijamos muy poco, y yo creo que tiene más relevancia en cuestiones internas. Cómo es el área transversal de los tendones, de tus tendones específicamente, cómo es la eficiencia neurológica tuya específicamente, es genética, qué proporción de fibras lentas y fibras rápidas hay en tus músculos, que varía de persona a persona. Yo creo que esto es una clave mucho mayor que lo que uno puede ver por fuera. Pero también a la hora de hablar de la independencia de los dedos nos podemos estar refiriendo al aprendizaje motor, es decir, a cómo nuestro cerebro, cómo nuestro sistema nervioso está organizando los movimientos a la hora de tocar el piano. Es parecido a un director de orquesta, cómo organiza la música y cómo organiza el ensayo para escuchar lo que él quiere y él pretende de la música concreta que dirige. Pero es que también nos podemos referir a la independencia del dedo a la capacidad que tiene una musculatura de actuar, de trabajar con interdependencia a otra musculatura que es capaz de trabajar en el mismo plano. Esto es un poco complejo, pero lo voy a explicar detenidamente en este vídeo. Vamos allá. Cuando queremos hablar del diseño articular humano, tenemos que entender que hay diferencias genéticas entre unas personas y otras. Es cierto que todos tenemos los mismos dedos, la misma mano, los mismos huesos en la muñeca, tenemos los mismos músculos, bueno, y hasta en eso hay diferencias, ¿no? Porque en otro vídeo que os dejo por aquí encima, para que lo veáis, que ya hemos hablado a fondo sobre esta curiosidad, hay gente que tiene un músculo más, tiene el palmar largo, y hay gente que no lo tiene como yo. ¿Qué relevancia tiene la técnica pianística? No lo sé, debería investigarse mucho más esta cuestión. Pero bueno, eso, tenemos diferencias genéticas entre una persona, por mucho que tengamos los mismos músculos, que no, y tengamos los mismos huesos, hay diferencias entre unas personas y otras. Por ejemplo, el rango articular de cada persona. El rango articular me refiero a cuánto puedo levantar el dedo. Fijaos, el rango articular del segundo dedo es mayor que el del primero o el del tercero, ¿no? Pero esto en otra persona variará. Es cierto que muchos quieren conseguir un mayor rango articular con estiramientos pasivos, pero no es muy buena idea. Es decir, tú no puedes provocar cambios en la estructura de un músculo, no puedes alargarlo, ni puedes alargar un tendón. Más bien, si produces cambios en el rango articular, tiene que ver más con un proceso del sistema nervioso. Es decir, es posible que cada vez puedas llegar a rangos articulares mayores, no porque el músculo o el tendón se haya alargado, sino porque la sensación de tirantez y dolor, que es un proceso neural, cambia. Y si tu cerebro puede conseguir, o el sistema nervioso, que cada vez llegues a rangos articulares más comprometidos, pero no tengas esa sensación de tirantez y de dolor. Pero eso, ya digo, tiene que ver con una cuestión del sistema nervioso y no tanto con una cuestión que tenga que ver con cambios estructurales de nuestros tejidos conectivos. Entonces, tenemos que entender que hay variaciones genéticas en nuestro diseño articular. Hay gente, por ejemplo, que puede flexionar el quinto en su segunda falange de esta manera. Yo soy incapaz, pero hay gente que sí que puede. Y esas variaciones
tienen una influencia en nuestro movimiento. Lo que pasa es que la capacidad que tenemos de interferir en ellas es más bien pequeña. Venimos dictados genéticamente de esa manera y esos cambios que podemos provocar son más bien pequeños. Otro ejemplo podría ser hablar de el área transversal, ¿no? Si cortáramos un tendón, hay gente que tiene tendones más gruesos, incluso hay gente que tiene una rigidez del tendón distinta, aunque eso sí que lo podemos cambiar. Si la rigidez del tendón es distinta, la fuerza transmitida por el músculo cambia y por lo tanto la velocidad del movimiento también cambia. Pero como ya digo, no quería profundizar en este vídeo en cuestiones de diseño articular que veremos en otros vídeos. Sin embargo, también podemos hablar de la independencia de los dedos desde el punto de vista técnico. ¿Qué es la técnica pianística? Bueno, si hablamos de técnica pianística también nos podemos referir a varias cosas. Desde el punto de vista de la biomecánica, la técnica se refiere a un gesto complejo. Es decir, cuando decimos que algo es muy técnico, estamos refiriéndonos a que el gesto en sí mismo es concreto y requiere de varios músculos actuando, varias articulaciones actuando al mismo tiempo. Luego es un proceso neurológico, un proceso de nuestro cerebro que aprende a activar y desactivar al mismo tiempo en los músculos antagonistas las fibras necesarias para permitir el movimiento. Fíjate que el simple hecho de andar por la calle es un gesto ya bastante complejo, muy complejo. En la medida en que ese gesto lo aprendías y lo repetías y andabas más, podrías hacer cosas más complejas. Por ejemplo, correr. Pero no corres y luego andas, primero andas y luego cuando automatizas ese gesto, que va automatizándose, haciéndose más sencillo, cada vez nuestro cerebro recluta mejor aquello que tenga que reclutar. En esa medida puedes correr y en la medida en que puedes correr, de repente puedes saltar y vas haciendo gestos o movimientos cada vez más complejos. Y aquí hay un problema. Eso lo puedes hacer por las fuerzas que hay en la Tierra, aquí. Si te fueras al espacio, ¿qué le pasa a muchos astronautas cuando van al espacio? Que cuando vuelven, después de mucho tiempo, no saben andar. Tienen que volver a aprender a andar. Y este proceso de aprendizaje motor, de movimiento, es muy interesante estudiarlo de cara al piano, porque los amos, los expertos en movimientos técnicos complejos, somos los músicos, los que tocamos un instrumento. Nos pasamos años y años y años trabajando gestos muy distintos entre sí y muy complejos. No te debe extrañar que cuando has estudiado una obra y la dejas mucho tiempo y solo has estudiado de una manera automatizada, con gestos repitiendo, cuando has hecho otros gestos, estos han interferido negativamente con el que habías estudiado, con una obra concreta que habías estudiado hace 9 años. Luego la quieres tocar y muchas veces no la recuerdas. Ya no lo tengo en la memoria. Pues todo eso es un complejo que hay que investigar mucho y aquí nos viene muy bien tener una conversación y una investigación cercana con los neurólogos que se dedican específicamente a estudiar esos patrones de movimiento y ese aprendizaje motor. ¿Cómo aprende nuestro cerebro a moverse? Entonces, desde este punto de vista, cuando yo digo que alguien está haciendo Hanon, claro, en Hanon, en la medida en que tú lo haces, aprendes patrones de movimiento y en la medida en que eso se automatiza, tú puedes ir cada vez más rápido. ¿Eso quiere decir que Hanon te ha hecho más rápido? Ojo con lo que estás diciendo. Quiere decir que en ese escenario concreto, tu cerebro es capaz de conseguir que el movimiento sea más eficiente y por lo tanto también más rápido. Pero no necesariamente quiere decir que una articulación en concreta haya ganado en velocidad. Ya sé que esto es un poco complejo, pero hay que entenderlo porque es así. Entonces, cuando alguien me dice, no, yo he independizado el dedo trabajando Hanon, sí, una independencia técnica, desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la fisiología, es decir, ese músculo concreto
que trabaja para flexionar el cuarto dedo y moverlo, ¿no?, en esta dirección, se ha independizado. Lo que yo me encuentro es muchos pianistas que han estudiado Hanon y otros estudios, Czerny, por ejemplo, o cualquier otro estudio, Cortot. Y claro, a veces testeas un poco cuál es la capacidad de ese cuarto dedo de mantener el peso, por ejemplo, del brazo. Y te das cuenta que cuando dejan peso de brazo sobre el cuarto dedo, el segundo está tenso. ¿Qué tendrá que ver el cuarto con el segundo en esa situación? Y cuando toca el quinto, el segundo sigue tenso. Y cuando toca el pulgar, el segundo sigue tenso. Y cuando toca el segundo se tensa. Luego, es muy curioso, porque una falta de independencia fisiológica de un tono muscular concreto produce una tensión continua en otro dedo. Y eso produce una fatiga maligna, al fin y al cabo. Y puede llevar a producir dolor, ¿por qué no? Pero es una comprensión mala de lo que es la fuerza. Sí, el segundo dedo está tenso, está haciendo fuerza de más, sí, pero porque otros no están haciendo la fuerza suficiente. Luego ahí hay una cuestión de fuerza y de tono muscular que habría que trabajar. Por culpa de que unos músculos no actúan bien, otro está en continua tensión. Y esto es muy importante abordarlo y comprenderlo, profundizarlo, masticar bien esta idea. Por lo tanto, Hanon, cuando me dicen, no, yo estoy fortaleciendo los dedos, bueno, lo que estás más bien es consiguiendo una serie de mejoras a nivel neural, lo que te permite moverte más rápido y creer que tienes quizá más fortaleza en los dedos, pero es imposible. Hanon es lo suficientemente complejo ya como para que un músculo trabaje adecuadamente, para poder fortalecerse. Es demasiado complejo ya ese gesto. Ojo a lo que digo, en los comentarios que hay que escribir esto. Hanon es un ejercicio lo suficientemente complejo ya como para no permitir trabajar adecuadamente ciertas musculaturas. Si yo quiero trabajar el abductor del quinto dedo, este músculo que tenemos aquí que permite la abducción, pero que también trabaja en la flexión y mantenimiento del peso sobre el quinto dedo, no es con Hanon que lo voy a conseguir. Y si lo consigues con Hanon, estás perdiendo tiempo, demasiado tiempo vas a perder hasta que eso se fortalezca. Hay ejercicios que provocan un reclutamiento neuromuscular mucho mejor y mucho mayor. Por lo tanto, hay que diferenciar bien en la independencia de los dedos, perdón, tengo la laringe, hay que saber bien de qué estamos hablando, si es de una cuestión de diseño articular en la independencia de los dedos, si es una cuestión técnica, si es una cuestión fisiológica. Y hablar con conocimiento de estas tres cosas que son distintas unas de otras. En otros vídeos profundizaré más sobre este tema. No olvides seguir el canal Biomecánica del Pianista, darle like y comentar abajo.